En el corazón de Colima se encuentra la desconocida Reserva Natural de Canoas, la cual alberga los últimos relictos de selva mediana del territorio. Canoas, el lugar donde estamos justo ahora, es una reserva natural que se encuentra justo en medio de la parte más alta del estado de Colima, con Manzanillo, con el mar. Esta como resbaladilla que se hace en un espacio tan pequeño de distintos climas es conectada por un corredor biológico que es precisamente Canoas. La comunidad de Canoas nos permitió adentrarnos a su sendero interpretativo, en el cual aprendimos sobre su estrecha relación con el bosque y los tesoros que les ofrecen. Aquí estamos recolectando chicle de árbol. Es como la goma del árbol esto. Y se ve completamente que es chicle. Luego de obtener los ingredientes naturales de la selva de Canoas, la señora Socorro nos sorprendió con el sazón auténtico de la región. Es de nopal, queso fresco, frijolitos y tortitas de palmito. Ay, me gusta todo. Wow, ¿de dónde sacaron todos esos ingredientes? De la selva. De la selva. Qué rico. La área natural protegida de Canoas se encuentra a solo 40 minutos del puerto de Manzanillo y comprende más de 20,000 hectáreas. Es compartida por los municipios de Minatitlán, Coquimatlán y Manzanillo. Bienvenidos a Canoas, un ecosistema de selva baja. Siguen conservando muchas costumbres, tradiciones en Canoas. Muchas de las personas vienen a visitar esta comunidad porque se puede acampar, puedes vivir experiencias cercanas con la comunidad. Vemos todavía a las personas en las bestias, vivir su día a día de cómo ordeñan, cómo cultivan, cómo hacer una tortilla. Entonces es muy interesante esta comunidad de Canoas. En un lugar donde van a probar un delicioso café en una altura más o menos de 400 metros sobre el nivel del mar. No es café de altura, que es un café muy diferente, más astringente, más fuerte también en sabor. Tiene su esencia especial en Canoas. En Canoas conocimos a Juan Aguilar, guía local que ha vivido en el pueblo toda su vida y gracias a él pudimos descifrar los enigmas de las plantas. Juan, ¿te gusta vivir aquí? Una chulada. Sí. No lo cambio por nada. La primera parada fue una palma de cocoyul. Juan nos mostró cómo se puede obtener alimento de ella durante todo el año. Esta es la palma que da allá en Manzanillo, Cocoyul. Enséñale, Juan, cómo lo tiene que hacer. La palma que le sacamos el palmito del coyul. O sea, cortan todo esto. Y en medio de ese trecho tiene el corazón. Lo tiernito sirve para comer, ensaladas o algo así. O sea, qué crossfit ni qué nada, ¿eh? No está dura. Sí está duro. Está muy duro este trabajo. Mira, mira. Ah, se lo dejaste listo. Pues ya se lo dejé listo, qué chiste. Todo llenito. ¿Quieres probarlo? O sea, tiene un sabor muy ligero. No sé con qué compararlo. Pero está rico. El palmito se aprovecha en muchos de los estados del occidente de México, también en Jalisco, el corazón de la palma. Está muy rico. Y lo acompañan en muchas comidas. No puedes relacionarlo con alguna otra fruta. Es un sabor único. Es como la parte más tierna de donde empieza a crecer todo un árbol. Tienen distribución en todo el occidente e incluso también en el Golfo. Hay algunas de ellas. Sí ha acompañado la cocina artesanal por mucho tiempo en nuestro país. Hay partes donde hay muchísima y sí la cortamos para sembrar y eso. ¿Tú has comido desde niño? Sí, cuando andamos en el monte sí, que no traemos lonche, que no se muere nadie de hambre. Me estoy comiendo el corazón de la palma porque yo no tengo corazón. ¿No me da trabajo? No se asuste, sí sé trabajar. No, solamente yo. ¿Solamente usted? Ando regando y ando con la pala. Muchas gracias, Tomás. No, a usted, que esté muy bien, ¿eh? Se lo agradezco. El clima cálido da lugar a la presencia de bosques tropicales caducifolios,
son aquellos que pierden sus hojas durante la temporada seca y en la época de lluvia son muy frondosos. Se distribuyen en la vertiente del Pacífico mexicano, desde el sur de Sonora hasta Chiapas, y continúa hacia Centroamérica. Juan nos mostró una curiosa semilla comestible llamada mojote. Es un árbol grande. Esta es la semilla, se le puede tostar para que saque más sabor. Esto se llama mojote y no lo vamos a comer. Está duro el mojote. Ay, mira. ¿Está malo, No, no está mal. Está un poco verde. Nos encontramos en una vegetación perteneciente a una selva mediana de estos bosques que tiene canoas. La selva mediana son estos bosques exuberantes como lo que vemos en la jungla y en las películas estas que vemos de Tarzán y demás, donde tenemos lianas, tenemos bromelias, tenemos orquídeas. También es conocido como bosque de galerías. Podemos encontrar algunos papelillos, estos que se pintan de color rojo. Incluso podemos llegar a tener algunos encinos. Hay una planta que se llama Magnolia jalisciensis en esta zona y en Colima no lo podemos encontrar en ningún otro lugar. De vegetación todavía seguimos investigando y descubriendo muchísimas. Hemos tenido en el listado ya cerca de 500 especies. Aparte mucha interacción con la fauna. Hay más de 25 mamíferos en esta región. Por ejemplo, los 6 felinos que tenemos en México, los 6 felinos se encuentran aquí. Hay más de 600 especies de aves. Justo este es uno de los ecosistemas más vulnerables que tenemos en Colima y justo por eso el área natural protegida de Canoas prácticamente fue reconocida por este tipo de vegetación, también por la fauna que existe aquí. Oye, Juan, ¿cuántos años tienes viviendo aquí? 37 años, 38. ¿38? Bien vivido. Juan sabe dónde encontrar cada ingrediente. Nos mostró el sitio donde crece el jengibre de forma natural. Voy a buscar jengibre, a ver si hay. Es una raíz y botona cuando llueve. Como ahorita está seco, no tiene planta. ¿Ya lo encontraste? Wow, ¿ya qué sabe? Tan chilosito. Es para sazonar birrias, comidas. Puedes usarlo como sazón. Es una plantita, pero se seca. Ahorita en este tiempo se seca y en las aguas retoña. Vean, Juan es tan sabio y conocedor de su tierra, tiene 38 años viviendo en Canoas y acaba de descubrir este jengibre. Es una raíz y tiene un sabor muy exótico. Esto me recuerda al olor de la comida asiática. Es el tiempo que tiene. Desde aquí empezó y acá está botoneando para las lluvias y va a salir la planta. Cada año es una bolita. Ay, está muy fuerte. Y eso que no le mordí casi nada. Si en tu casa la quieres tener, no la refrigeras y la entierras y sigue retoñando ella. Es una pileta de tierra. Yo tengo una frutería y pues es muy común que yo compro en el mercado jengibre. De hecho no es barato, es muy caro y aquí lo podemos obtener de una manera muy fácil. Pues aquí hay naranjas, limas. Lo más natural que se da solo es el jengibre, la cocolmeca, capulín, que le dicen unos, aquí le decimos timbucha. Cuéntanos sobre tu vestimenta, ¿cómo te vas usualmente a trabajar a tierra? Pues así, normal, playera, las botas y el machete de uno, y el sombrero, que no falte. Es el casco de uno, es el colimote. Fíjate que es muy duro, ¿verdad? Sí, te protege. sí, te protege. Casi como si fuera un casco. Si te cae una rama, le metes el sombrero y ya no te cae. Ah, es el costalillo. ¿De qué está hecho? Este es de istle. ¿Hayas frutas o algo? Lo cargas. Mira, aquí ya vemos café, ya vemos plantas de café. Ustedes son muy famosos por producir un café que no es café de altura. Pero orgánico. Exactamente, estamos a 700 metros sobre el nivel del mar y este café es diferente. ¿A qué sabe? Más natural, ¿no? Más natural. Porque lo procesamos a pura sombra, de humedad y no le echamos ningún químico. El café de Canoas es súper famoso porque crece de forma
orgánica en las barrancas y no lo hacen de una forma intensiva. Está distribuido entre árboles, plantas frutales, de una forma más natural, y eso hace que crezca mucho mejor, más fuerte y sano, y al estar más cercano al mar tiene un sabor diferente al café de altura, un sabor más intenso, un café que puede ser gourmet también. Vamos a seguir caminando y explorando esta selva, de los últimos relictos de selva mediana en el occidente de México y en Colima sobre todo, así que por eso la importancia de cuidar la selva de Canoas. Estamos en temporada de secas, todo eso está súper verde. Ya me comí como varios yo. Está dulce, como una cereza bastante dulce. A mí me pareció más dulce este que el rojo, pero está bastante rico. Se le quita la tecatita y luego ya eso es lo que se seca y se muere. La área de protección de flora y fauna de Canoas es de las de más reciente creación en México. Canoas es una de las 6 áreas naturales protegidas que tiene Colima. Yo creo que la última área natural protegida de México. La 225 área natural protegida de México. Una de las herramientas más importantes para hacerle frente al cambio climático es la conservación de la biodiversidad. Si tenemos biodiversidad, seremos poblaciones más resilientes. Y este tipo de espacios, pues evidentemente le da muchísimos servicios ambientales para muchas personas. Entre esos, pues es el sostén hidrológico del puerto de Manzanillo. Una fuente hidrológica para Colima y para Manzanillo. Prácticamente para medio estado de Colima, toda esta zona, toda esta nueva área natural protegida, pero también para la captura de dióxido de carbono, también nos da oxígeno y también nos da un montón de otras cosas. Se puede respirar aire puro, ¿verdad? Así es una zona de defensa ante diversos proyectos económicos de la región y las comunidades han querido conservar sus bosques. Es un corredor biológico entre la reserva de la biosfera de Manantlán que se conecta hasta Manzanillo. Estos corredores pues conectan y les dan como una buena casa a todas estas especies. Y la forma en que los bosques se siguen sosteniendo, pues se dispersan las semillas a través de la fauna, tanto las aves como los mamíferos. Y vean, en temporada seca, ¿cómo se ve este hermoso lugar? Yo creo que sí, fácil un jaguar puede andar caminando en las noches aquí, ¿verdad? Sí, segurísimo. Los 6 felinos están identificados en esta zona. Es que son tigrillo, jaguarundi, jaguar, lince, puma y ocelote. Aunque sea un estado tan pequeñito, tiene todos estos animalitos. De todos los seres vivos, ¿cuál es tu especialidad o cuáles son tus favoritos? A mí me encantan las nutrias, me fascinan los perritos de agua. Sí, de hecho aquí en Colima tenemos varios ríos con poblaciones establecidas de nutrias. De hecho aquí también en Canoas, en los ríos de Canoas también hemos visto rastros de nutria. Y la gente le llama perro de agua. Perro de agua, sí, el perrito de agua. Qué maravilla. Primo del mink. El mink, el que se utilizaba o se sigue utilizando en algunas regiones para hacer estos abrigos carísimos y demás, y tienen alguna coincidencia genética y les decimos que son los primos del mink. Lo bueno es que nuestras nutrias de México son muy esquivas, es muy difícil verlas y por eso han sobrevivido. ¿Es un bejuco? Vamos hasta el interior de la selva mediana para encontrar un hermoso bejuco. La cocolmeca se cose y se come con huevito. La raíz también sirve para el azúcar. Buscándolo aquí por las barrancas y eso. Es muy raro, ahorita es el tiempo que no hay casi. Entrando las lluvias empieza a retoñar más. La cortamos para comernos al rato. No, no lo vamos a comer. Ahorita guisadito. Es como un espárrago gigante. Más sabroso. Enseguida Juan nos mostró el árbol de donde obtiene el chicle natural. Aquí estamos recolectando chicle de árbol. Es como la goma del árbol esto. Y le echa uno un poco de agua, se hace masa, hasta con la propia saliva. Y se puede mascar. Como aquí en el dedo y así, sí. Wow. El árbol del chicle nunca lo había visto, había escuchado que ya el chicle existía en Mesoamérica. Aquí podemos confirmar la teoría, tal vez nuestros pueblos originarios ya masticaban este chicle. Y esto viene siendo la savia. Lo preparó en esta hojita. Él echó agua y ya empezó a agarrar más consistencia. Vamos a probar. Tiene sabor a árbol, naturaleza. Estoy sorprendida porque esto salió del árbol. Y
y se ve completamente que es chicle. En la ciudad dirían chicle orgánico. O sea, realmente está muy chicloso, pero porque es el chicle natural. Oh, ya mira, si le haces así. Ajá, va a agarrar. Nunca habíamos visto la planta del chicle. Estoy impactada. Nunca. Yo soy muy consumidora de los chicles. Ver de dónde viene me tiene impactada. También probamos un tallo que le conocen como caña de indio. Caña de indio se llama. Está ácida. ¿Ácida? Ah, muy bien. ¿Estás probando? Vamos a probarlo. Vean, directo de la selva mediana del occidente de México a nuestra boca. Ay, es ácido. Ni los reyes lo prueban. Ay, tiene mucha agua en el interior. Me recuerda mucho a uno que probé en la sierra de Oaxaca, la Sierra Madre del Sur. Allá también llueve mucho y se da esto. Huele rico, huele fresco. Sabe como a pepino con limón. O sea, ya no tienes que hacer la combinación de pepino con limón. También la usan como para el azúcar. Está súper rico. Está fresca. Está rica, sí podría. Es como si comieras pepino con limón. No tiene este sabor fuerte del apio. Me quiero convertir en un gorila y vivir en Colima. Esto lo tienes que introducir en tu frutería. Liliana es una conocedora de frutas de todo México. Ella tiene una frutería. ¿Cómo se llama tu frutería? Es Super Muñoz. Se encuentra en Aguascalientes. En el municipio de Jesús María. Yo creo que vamos a tener que meter nuevas variedades porque esto nadie lo conoce y está delicioso. Jengibre más barato que el que compras tú en la central de abastos. ¿Me puedo quedar aquí? Claro que sí. Bueno. ¿Ya está casado Hacemos usted? espacio. ¿Está casado? Sí. A Juan lo conocimos en el proyecto de investigación gastronómica del chef Nico Mejía. Visitamos por primera vez esta zona y Juan fue nuestro guía. Entonces nos fue mostrando todos los ingredientes que ellos consumen normalmente. Nos platicó que justo cuando no traen agua y están trabajando, es una buena fuente de hidratación. ¿Qué te parece la relación tan estrecha que hay entre Juan y la naturaleza? Pues es que es justo la clave para que estos bosques sigan conservados. El que ellos tengan este valor de cuidarlos, el que encuentren en todo su modo de vivir para que nosotros podamos seguir disfrutando de estos ecosistemas. Aquí es una parte más abierta. La selva mediana está presente en Colima en las barrancas. Aquí encontramos una protección a la luz directa del sol y es donde se permite que se preserve la humedad. Este paraíso es una región de transición entre las montañas de la Sierra de Manantlán y la costa. Entonces encontramos aquí lomeríos y montañas medianas. ¿Cuál es el origen geológico? La mayoría es una roca sedimentaria que se fue formando a través de cientos y miles de años. Va haciendo sedimento el suelo con otro y entonces va como apelmazando, comprimiendo con tanto peso y demás y se va solidificando y se forman todas rocas enormes, se van uniendo con otro tipo de suelos y entonces vas creando más. Mira qué bonitas unas bromelias ahí. Me gustan los colores, son unas flores bastante bonitas, son alimento para colibrís, también son características de este ecosistema, aunque también lo podemos encontrar en la alta montaña y en la Sierra de Manantlán, en el bosque mesófilo, pero también en los bosques de encino podemos ver algunas bromelias. Nosotros llegamos a Colima gracias a Joel. Ha visto los videos del canal y es un gran investigador a nivel casi que etnográfico de su estado de Colima. Él lo conoce muy bien, de arriba abajo. Si no fuera por personas como tú, tal vez nosotros no estuviéramos aquí. Estamos enamorados de esta tierra. Curiosamente, mis papás no son de aquí. Mi mamá platica que la primera vez que llegó a Manzanillo, el primer día que llegó supo que ahí se iba a quedar a vivir. Colima tiene eso, ¿no? Te atrapa y hace que te enamores y cada vez vayas encontrando pues nuevos tesoros, ¿no? A pesar de ser un estado tan pequeño, tiene muchísima diversidad y bueno, estamos muy contentos de que estén aquí conociéndolo. Un árbol que siempre nos cautiva es el palo mulato, o Bursera cimaruba, nativo de las regiones tropicales de América.
Me encanta la forma en que crece, la corteza que tiene, que se va deshaciendo y demás, que es una de las características de su forma de crecimiento. Va creando este tipo de tejidos que después los va soltando, ¿no? Roja, pero también hay amarillas, naranjas. Hay una serie de variedades interesantes de las búrselas de los papelillos. También la forma de reproducción es bastante sencillo. Si tú tienes una rama, puedes crear un árbol nuevo. Y son muy características de este tipo de vegetación, de las selvas bajas húmedas del occidente del Pacífico, pero también del Golfo Mexicano. De hecho, este tipo de crecimiento con la piel tan delgadita hace que no tengan esta tecata fuerte o la corteza gruesa para poder resistir a los incendios. La comunidad de Canoas también siembra árboles frutales para su propio sustento. Tienen puros árboles frutales, vemos algunos guayabos, vemos algunos mangos, allá al fondo vemos algunos plátanos, vemos las palmeras y este tipo de ecosistemas que se traslapan entre el ecosistema natural y el ecosistema cuidado por las personas, a final de cuentas es lo que le da la riqueza a estos espacios. Y son sistemas agroforestales donde la gente puede hacer uso, pero también a la vez conservación de esos espacios. Y mira, también tienen ahí bambú enorme. Wow. Angélica es directora del Instituto para el Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Colima. Nosotros justo estamos encargadas de conservar los recursos naturales que tiene Colima. Demasiado trabajo por hacer, pero también la buena noticia es que todavía tenemos muchos ecosistemas muy bien protegidos y otros más en etapa de restauración. Uno de ellos estos que vale muchísimo la pena seguir conservando junto con las comunidades. Está medio volando las meliponas, que son estas abejas sin aguijón mexicanas. Es esta pequeñita que no les va a picar, que son así chiquititas y todo el tiempo están volando y a veces hasta estamos como todo el tiempo como si fueran moscas, pero no son moscas, son las abejas nativas mexicanas. Se puede aprovechar la miel, es riquísima y aquí en Colima tenemos alrededor de 5 o 6 especies. Hay una, la melipona colimana, porque justo es de aquí del estado de Colima y estamos tratando de hacer un proyecto bonito para tenerlas más y más. Esta agua viene de un ojo de agua de manantial, no viene del río, es buena. Lupito nos está acompañando y es el mejor amigo de Angélica. Sí es. ¿Cuántos años tiene? Tiene 13 años. 13 años, y vean, está gordito, pero es súper aventurero y toda la vida ha andado en campo acompañándote. Todo el tiempo en campo, le ha encantado siempre acompañarme a estar caminando por todos lados. Angélica estudió ingeniería en recursos naturales, entonces su trabajo es andar en la naturaleza y descubrir nuestros recursos. ¿Y él su compañero? Sí, de toda la vida. Toda la vida. Oye, tienes 3 amigos. ¿Quiénes son los otros 2 amigos? 3 es Fiona y es Gary. Gary es hija de Lupito, por cierto. Fiona, Gary y Lupito, que es Lupito. El mayor. Vean qué bonito. Al descender unos metros encontramos uno de los varios manantiales que alimenta Canoas. Uno se puede bañar en esta bella cascada. Vamos a tocar el agua a ver qué tal está. Está fría, está fresca. Viene directo desde la montaña. El 60% del agua que consume Colima se genera en la reserva de la biosfera de Manantlán, que se une a través de este corredor biológico Canoas y conecta con Manzanillo. Vamos a saltar, el agua debe estar fría porque viene de la selva, del bosque. Está rica.
Esa onda, ¿eh? ¡Está increíble! Canoas se convirtió en una de mis áreas naturales protegidas favoritas. En mi spa natural, agua de la montaña. Hace rato cuando venía caminando me separé un poco del grupo y me tocó escuchar un mamífero grande. No lo vi, no pude verlo, no sé qué era, pero lo escuché. Era en una zona como de vegetación muy densa, estaba a mi lado izquierdo. En cuanto pasé por ahí, se escuchó cómo atravesaba la maleza, pero primero dio un salto. Entonces yo supongo que fue algo como un venado o un felino. Pero estaba grandecito y a ver si nos lo encontramos ahorita. Poco probable, pero con siquiera saber que estuve cerca de un animal así, qué chido, ¿no? Gracias por tu educación al no tirar basura y conservar este bello lugar. Ay, acabamos de salir de la cascada. Vean con el pelo mojado. Es súper bonito porque después de un senderismo interpretativo, llegar a este lugar que es una poza natural. El día de hoy estoy sorprendida, estoy enamorada de este lugar, me encantó. Mira, Yadira está peinado todo el estado de norte a sur, conoce muy bien Colima. Seguramente más amantes de la naturaleza lo van a disfrutar porque vamos a hacer recorridos para visibilizar esta comunidad de canoas. Exactamente, entonces a seguir descubriendo este bello estado. Una colonia de pericos animó el camino con su canto. El sonido de los citácidos, que son los cotorros. Me imagino que ellos vienen a esta zona a tomar agua. Vean, es un edén. Estos periquitos los encontramos en prácticamente todos los ecosistemas del estado. E incluso la Universidad de Colima, su logo es de los loros. Son gregarios, casi siempre están bastante juntitos con su parvada. Son muy ruidosos, como lo hemos podido venir escuchando todo el camino. Unos comen fruta, otros comen semillas. Juan tiene un ojo extraordinario porque me avisó que había algo perchado ahí. Y cuando me asomé por medio de la cámara, resultó que era una de las aves rapaces más propias de las tierras tropicales de México, el gavilán zancón, de nombre científico Hyranopsis cerulescens. Es una ave preciosa, es una ave rapaz bastante grande, elegante, casi totalmente negra, aunque su coloración varía para irle pegando hacia lo gris, a veces hacia lo azul. Al igual que la aguililla pecho rojo, es una de mis rapaces favoritas. Esta es la segunda vez que la puedo ver en estado silvestre y me emocioné igual que la primera. Tiene ojos rojos, pero esto es algo que solamente ocurre en los ejemplares adultos. Esto es parte de un proceso bastante raro que ocurre en las aves rapaces. Las aves rapaces pueden cambiar de color, especialmente las aguilillas o las águilas de la familia Accipitri, del orden Accipitriformes. Cuando maduran, cuando pasan del estado juvenil al estado adulto, la coloración no solamente del plumaje cambia, la coloración de los ojos puede cambiar también. Esta es una de las maneras más fáciles de distinguir a un gavilán zancón del resto de las rapaces. Tienen unos ojos de color rojo bastante intenso, lo cual pues bastante inusual en todo el reino animal. El encontrarse con una de estas es señal de que estamos en un ecosistema tropical saludable, en un ecosistema húmedo saludable. Por eso es que podemos encontrar especies tan increíbles como esta aquí. De regreso a la población de Canoas, el guía Juan nos mostró la casa donde pasó su niñez y su madre Socorro le cocinaba con el calor de la leña, utilizando los productos de la selva colimota, aderezados con el amor y cariño que a Socorro le caracteriza. Tuvimos el deleite de probar sus originales platillos, inspirados en los productos que cultiva en la selva. Esto se
señora cuando no sabe hacer una comida, lo inventa y lo hace bueno. Sabroso. ¿Por qué la gente debe de venir aquí? ¿Qué puede hacer aquí en Canoas? Aquí puede ir a caminar, ir al río, la selva allá donde está el cafetal y la cascada. Pues ir a bañar al río y a estar allá a gusto. Y que les guste mucho la comida. Este es chicharrón en salsa verde. Este es tamal de ceniza con frijolitos. Este es de nopal, queso fresco, frijolitos y tortitas de palmito. A mí me gusta todo. Todo me gusta. Me enseñó mi mamá, mi suegra a preparar. Y yo que me gusta preparar, ponerle los ingredientes. Wow, ¿de dónde sacaron todos esos ingredientes? De la selva. De la selva. Qué rico. El palmito que cortamos hace unos momentos, ahora lo estamos comiendo en unas tortitas bañadas en su salsa. Así le da un sabor un poquito más fuerte y está delicioso. Está muy rico, ese es el palmito. Vean, esto es de nopal, se ve muy rico, vamos a probar. Es como una tortita de nopal. Delicioso. Adentro. Una nueva experiencia gastronómica para mí el día de hoy. Señora Socorro, ¿este platillo qué es? Que nunca lo había visto. Es bonete como parecido como al carambolo. Ajá. Y tiene una semillita adentro. Y yo se la quité y la partí, la cocí y la guisé. Le puse caldito huevito. Sabe como entre calabaza y chayote. Ándale, Algo así, así, ¿verdad? así. Me tocó probar la empanada de coco y está deliciosa. ¿Me podría? Se siente el sabor del piloncillo en la masa. Queso fresco hecho de leche bronca y está delicioso. Y la comida mexicana no se puede contar sin tamales. Son de requesón y son de frijoles. Voy a comer un tamal de ceniza y es de frijoles. De requesón también hay. Vean. Qué rico. Me recuerda mucho a las corungas de Michoacán. ¿Cuántos tamales llevas? Extraordinariamente delicioso. Fue como ver el reflejo de la diversidad biocultural que estuvimos caminando allá arriba, verlo aquí en el plato. Todos los frutos, el tallo con el tema del palmito, después los bonetes, todo eso nos lo estuvimos comiendo. Evidentemente las hortalizas que se cultivan aquí, la calabaza, la zanahoria, los frijoles, etcétera, todo nos lo comimos aquí, el maíz. Está increíble. Mucho tiempo sin tener una experiencia culinaria diferente aquí en Colima, definitivamente. Los ingredientes que se ponen y cómo se combinan es extremadamente delicioso. Las tortitas de palmito, esas nunca en mi vida las había probado. Y las tortitas de nopales también, es más, ni siquiera sabía nopal, era una cosa deliciosísima. Me gustó mucho el chicharrón, los tamales, las tortitas, los nopales. Todo que les quiera les preparo. Yo creo que la voy a contratar. Me hace una cazuela de cada uno y cada cazuela se la doy a un diferente muchacho y ya que caiga el que caiga. Que caiga. Y así que hay muchos, pues ni modo, uno para cada mes. Sí, sí, hay diario, pues diario les puedo preparar. Bueno. Pero me los voy a llevar allá. Yo vivo en Aguascalientes. Ay, me gusta Aguascalientes. Voy a mí no me quieres llevar? También me la llevo. Bueno. Usted me hace el desayuno bien picoso y yo me la llevo de baile en la noche. Ok. Trato hecho, pues. Bueno, nos vamos a Aguascalientes. El jardín de la casa de Socorro y Juan es un experimento de árboles frutales. Aquí conocimos al timbuche, una fruta con la que se puede hacer una refrescante agua de sabor. Juan nos está enseñando este fruto que nunca había visto en mi vida. Este es el timbuche. Aquí le decimos timbuche, en otra parte es capulín. Capulín. Y es una fruta, ¿verdad? Una fruta. Que parece uva y hacen agua de timbuche. ¿Sabe rica? Sabrosísima. ¿Y es buena para qué? Para quitarla así. ¿Para quitarla así? Vamos a probarla. Ay, refrescante.
¿Y sabe qué propiedades tiene esto? Sí, sirve para el dolor del riñón y vitamina C. Porque si lo pruebo así es como medio amargo. Agrio. Es como agrio, ¿verdad? Sí, como agrio. Pero esta es muy buena. Se hace agua y se hace atole y se hace como horchata. O sea, usted utiliza cualquier producto de todas las formas. De todo. Como que en atole. ¿Qué hago? Agua. Agua de estas hojas. Usted no desperdicia nada. El agua de guayabilla. El agua más buena de aquí. Y las echo a la licuadora y te hago un agua verde pura clorofila. También probamos el aromático café que se produce en Canoas. Lo cultivamos el café, lo preparamos. Se llama café AM porque es Aguilar Magaña. Y ustedes aquí tienen sus cafetales. Los cafetales y las huertas. Y aquí toda la familia lo consumimos. Siempre que uno visita un lugar como esto hay que dejarlo mejor de como lo vimos. Levantar la mano, ver en qué les podemos echar la mano a las comunidades, cómo podemos comunicar este tipo de espacios, disfrutarlos, no querernos llevar nada del bosque, ni las plantas, ni las piedras, ni el agua, ni nada. Todo esto pertenece al bosque y a las comunidades y es de esa manera que lo tenemos que disfrutar. De trabajos como el que estás realizando hoy en día, eso funciona, eso suma a la conservación. Ya estamos siendo unos activos de la conservación pasando el mensaje a través de tu lente. Pero que si no fuera por el conocimiento de las comunidades y por el cuidado que ellos hacen de estos espacios, pues nosotros no tuviéramos lugares que trabajar para buscar su conservación. Los invito para que vengan a desayunar o a comer y yo aquí los recibo con gusto. Nomás que digan, ¿verdad? ¿Cuántas vienen? Mira, para poderlos atender como se merece. No les digo que no. No, nunca dice que no. Con lo que tenga, prepara algo al momento. Sopitos con crema, quesadilla, frijolitos, huevos, ¿verdad? A la mexicana. Una de las comidas que hace es el ceviche de plátano verde. La verdad, nunca lo había escuchado. Pero el plátano lo raspo y lo pongo en un traste porque se oxida. Lo lavo y lo paso al limón. Lo dejo 1 hora o 2 horas para que se le quite lo babosito. Ah, ok. Y ya se hace como carnita y ya se prepara con toda la verdura. Como cualquier ceviche, pero de plátano. Cualquier ceviche. Y también mi niña es buena cocinera. Ella me ayuda a cocinar y me ayuda a tortear, ¿verdad, mami? Hacer tortillas. Hacemos también galletitas. La cocina de Socorro ha sido reconocida por el chef Nico Mejía, uno de los mejores exponentes de la gastronomía del occidente de México. Socorro es prácticamente una cocinera en toda la palabra. Hay 2 tipos de cocineros, el cocinero bueno y el cocinero malo. No hay medias tintas. Doña Socorro hace lo que le pongas en la mesa. Vivo, recién muerto o recién cosechado. Y la habilidad con la que ella cocina sola es excepcional. Te puede hacer 12 platillos en 1 hora. Wow. Es increíble lo que hace ella. Me encuentro aquí en la comunidad de Canoas, aquí enfrente de la primaria. Que preguntan por la señora Socorro. La señora Coco. Vengan con Doña Coco aquí a Canoas. Al terminar de comer fuimos a otro sitio interesante de Canoas, un cementerio de rocas. Vean, vamos bajando por la selva baja caducifolia y vamos a ir a unas formaciones rocosas. Increíble porque está la porción de selva y luego de la nada un montón de rocas gigantescas. Vamos a verlas. Parece extraordinaria esta zona porque no sabemos de dónde vienen, cómo llegaron aquí. Vean, también parecen unas rocas de origen sedimentario y hay un montón de ellas. Oigan, y este lugar fascinante con piedras monumentales y un panorama un poco desolador, pero en medio de mucha vida, a este mar de piedras se le conoce como el cementerio de las rocas. Está muy sorprendente. Es un paisaje de rocas que tiene muchos años de un huracán que hubo como en el 50 y tanto. Y ahorita está este hermoso paisaje. Como un deslave de cuando el ciclón del 59 se produjo como una presa y se vino todo.
Qué impresionante sitio. Estas piedras son tan enormes y a pesar de que uno salte incluso arriba de ellas o camine con paso firme, no se mueven. Eso significa que ya a través de miles de años se han ido acomodando como un perfecto rompecabezas. Gracias por acompañarnos a un recorrido más por Colima, el pequeño gran estado de México.